Alrededor del mundo, más de 200 publicaciones participan en una campaña significativa. Se siente como si todo el planeta estuviera experimentando un cambio colectivo, un temblor global. Mientras observamos, los conflictos estallan en regiones que la mayoría de nosotros no podríamos señalar en un mapa. Tormentas sin precedentes azotan lugares que antes se consideraban inmunes a tales desastres naturales, y todos parecen tener una explicación. Políticos, expertos, incluso profetas modernos ofrecen sus interpretaciones. Sin embargo, estos eventos no son incidentes aislados, forman un patrón, uno que ya ha aparecido antes en las Escrituras. Estas no son profecías destinadas a infundir miedo, sino advertencias solemnes destinadas a preparar nuestros corazones. Jesús mismo habló de un mundo que temblaría, de malestar generalizado y señales celestiales, no para incitar al pánico, sino para guiar a sus seguidores sobre cómo permanecer firmes cuando surja tal agitación. Este es un momento que requiere nuestra atención, no para que nos apartemos. Por lo tanto, hagamos una pausa, abramos las Escrituras y planteemos una pregunta diferente. ¿Qué predijo realmente la Biblia sobre tiempos como estos, mucho antes de que existieran nuestras redes sociales? Si buscas contenido que calme el ruido y explore reflexivamente la Biblia, considera dar me gusta y suscribirte más tarde. Por ahora, escuchemos. No es simplemente una guerra, una tormenta o una crisis política, la sensación es palpable. Los titulares cambian a una velocidad alarmante, ya no suenan solo sombríos, sino intrínsecamente inestables. Los sistemas en los que una vez confiamos ahora parecen frágiles. Incluso aquellos que rara vez contemplan asuntos espirituales expresan la misma pregunta silenciosa: ¿por qué el mundo se siente tan inestable en este momento? En todo el mundo, las naciones se amenazan mutuamente con armas capaces de aniquilación total, mientras que inundaciones, incendios y terremotos devastan comunidades enteras de la noche a la mañana. Simultáneamente, está ocurriendo una convulsión más profunda. Los principios morales fundamentales están siendo cuestionados. Prácticas históricamente condenadas ahora son celebradas abiertamente, mientras que virtudes que antes se apreciaban son descartadas como anticuadas o intolerantes. Las familias, las iglesias y las comunidades sienten la tensión de las divisiones internas. Sin embargo, lo que a nosotros nos parece sin precedentes, ya se ha experimentado antes. Jesús dijo una vez a sus discípulos que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y lugares espantosos. Luego, añadió algo inesperado: pero estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá de inmediato. En esencia, Jesús no fue tomado por sorpresa por el caos que presenciamos. Informó a sus seguidores que el mundo experimentaría sacudidas, no una sola vez, sino a lo largo de generaciones. Vio de antemano cada crisis mucho antes de que llegara a nuestros canales de noticias modernos. Entonces, si el mundo se siente más precario que nunca, quizás no sea porque Dios haya perdido el control. Podría ser porque Él predijo esta sacudida y también proporcionó a su pueblo guía sobre cómo mantenerse firme, cómo tener esperanza y cómo vivir a través de todo. Si estos eventos han ocurrido antes, ¿por qué se molestó Jesús en emitir estas advertencias? ¿Y por qué se sienten tan mucho más profundas ahora? Conserva esa pregunta, porque su respuesta moldea profundamente cómo percibimos el mundo y salvaguardamos nuestros corazones. Para comprender verdaderamente la advertencia de Jesús, debemos revisitar una conversación tranquila en una ladera. Sus discípulos, al alejarse del magnífico templo de Jerusalén, contemplaron sus piedras aparentemente inquebrantables, el corazón mismo de su adoración, identidad nacional y fe en la presencia de Dios. Cuando Jesús declaró: «No quedará aquí piedra sobre piedra», fue como decir: todo lo que consideras permanente no lo es. Más tarde, en el Monte de los Olivos, le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era?». Buscaban un cronograma, fechas y gráficos para satisfacer su curiosidad y calmar sus miedos. En muchos sentidos, su petición refleja lo que la gente busca hoy: dinos cuán cerca estamos. Dinos dónde estamos en la cuenta regresiva. Pero Jesús hace algo inesperado. No comienza con una fecha, comienza con una advertencia: mirad que nadie os engañe. Antes de mencionar guerras, terremotos o cualquier dolor de parto, aborda el engaño, los falsos mesías, las falsas esperanzas y los falsos salvadores.
Luego, describe eventos que suenan notablemente familiares: nación se levantará contra nación, y reino contra reino, junto con hambres y terremotos en varios lugares. Él se refiere a estas como el principio de los dolores de parto. Dolores reales y recurrentes que se intensifican y se vuelven más frecuentes, pero que no son el parto en sí. Una mujer puede experimentar estas primeras contracciones durante horas, incluso días, antes del parto real. Los dolores son significativos, parte del proceso, pero no marcan el momento exacto del alumbramiento. De manera similar, Jesús fue directo sobre la agitación histórica que ocurriría, pero deliberadamente evitó proporcionar a sus discípulos una simple cuenta regresiva. En cambio, reformuló su pregunta de ¿cuándo terminará todo? ¿Haz cómo vivirás? Aquí es donde muchas discusiones sobre los últimos tiempos fallan. Nos obsesionamos con las contracciones, rastreando meticulosamente cada signo alarmante en nuestras pantallas, y nos perdemos el mayor peligro del que Jesús advirtió primero. Si bien Jesús nos instó a prestar atención a las señales, también advirtió que existe algo mucho más peligroso que las guerras, los terremotos o los desastres, y la mayoría de la gente lo pasa por alto. Antes de continuar, si esto ha ayudado a afianzar tu corazón en la palabra de Dios, considera suscribirte. No se trata de fomentar el miedo, sino de cultivar la fe. Y si conoces a alguien que se siente abrumado por el bombardeo constante de información, compártelo como un recordatorio silencioso de que, en medio de un mundo tembloroso, permanece una roca inquebrantable. Cuando la mayoría de la gente contempla los últimos tiempos, imagina desastres, terremotos, guerras y anomalías celestiales. Jesús mencionó estas cosas, pero ahí no comenzó. Escucha atentamente sus palabras iniciales en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Antes de hablar de guerra o terremotos, enfatiza el engaño. Esto debería hacernos reflexionar. Vivimos en una era donde el engaño no solo llama a la puerta, reside en nuestros bolsillos, con voces interminables, canales, profetas y expertos. Algunos son sinceros, otros están confundidos, y algunos explotan el miedo como modelo de negocio, utilizando noticias falsas, deepfakes y clips manipulados. Los maestros pueden citar las escrituras pero construir imperios enteros sobre sus interpretaciones personales. Los algoritmos a menudo recompensan el sensacionalismo sobre la fidelidad. El peligro en estos tiempos no es solo el suelo que tiembla bajo nosotros, el mayor peligro es el potencial de que nuestros corazones pierdan su ancla, sean arrastrados de un extremo a otro, del pánico al cinismo al entumecimiento, todo mientras creemos que permanecemos alerta. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días, la gente sería amadora de sí misma, del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, teniendo forma de piedad pero negando su poder. Esta descripción se aplica no solo al mundo que nos rodea, sino que también puede manifestarse dentro de contextos religiosos, incluidas las enseñanzas de los últimos tiempos que utilizan lenguaje bíblico sin abrazar su espíritu. Aquí es donde muchos vídeos sobre los últimos tiempos inadvertidamente causan más daño que bien, no al mencionar guerras o desastres, sino al alimentar el miedo sin construir la fe, despertar la curiosidad sin llamar al arrepentimiento, y entretener la mente dejando el alma intacta. Jesús nos advirtió sobre la sacudida, pero dedicó aún más tiempo a advertirnos sobre el engaño, no sobre la sacudida bajo nuestros pies, sino sobre el temblor interno en nuestros corazones. Si esto es cierto, debemos enfrentar una pregunta difícil: ¿por qué casi todas las generaciones ven sus propios problemas y concluyen, esto debe ser el fin? Imagina retroceder en el tiempo a un servicio de iglesia en 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, o en 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial devastaba continentes. Probablemente escucharías a cristianos pronunciando palabras que suenan notablemente familiares hoy: conflicto global, naciones guerreando entre sí, armas nuevas y aterradoras, colapso económico, pandemias que se propagan a través de las fronteras y revoluciones morales que parecían impensables apenas una generación atrás. Para los creyentes que vivieron en esos tiempos, era fácil mirar las palabras de Jesús y pensar, esto debe ser. Esto debe ser de lo que estaba hablando. En cierto sentido, no se equivocaban del todo. Eclesiastés dice que lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se desarrolla en ciclos, imperios surgen y caen, guerras estallan, virus se propagan, y culturas decaen y se reforman.
Los dolores de parto se repiten. Entonces, ¿qué hace que nuestro tiempo actual sea distinto? ¿Es peor? ¿Estamos más cerca del fin? ¿O simplemente estamos experimentando otro ciclo que generaciones anteriores han soportado? Por un lado, lo que observamos hoy no es novedoso. La Iglesia ha navegado la persecución, las plagas, el colapso de reinos, las falsas enseñanzas y los compromisos espirituales repetidamente. No somos los primeros creyentes en sentir que el mundo se está acabando. Sin embargo, por otro lado, la Escritura habla de una sacudida final, un momento en que Dios quitará todo lo que pueda ser sacudido, para que lo que no pueda ser sacudido permanezca. Cada crisis histórica ha servido como un temblor, apuntando hacia esa realidad última, un recordatorio de que la estabilidad de este mundo no es tan absoluta como la percibimos. Si las señales de Jesús no estaban destinadas a provocar pánico, y si él sabía que cada generación sentiría que su tiempo era el último, ¿cuál fue el verdadero propósito de estas advertencias? Si las señales son evidentes, pero el cronograma permanece oculto, quizás el objetivo nunca fue satisfacer nuestra curiosidad, sino moldear nuestro carácter, enseñándonos a vivir fielmente en cualquier generación, en medio de cualquier sacudida, con los ojos bien abiertos, el corazón anclado y la esperanza fija no en los titulares fugaces, sino en Él. Si todo esto es cierto, la pregunta más crucial no es cuán cerca estamos del fin, sino más bien cómo debemos vivir si el fin pudiera llegar en cualquier momento. Jesús no nos instruyó a crear más gráficos ni a pasar nuestras noches desplazándonos sin cesar por noticias de desastres. Nos mandó: velad, estad preparados, estad ceñidos y encended vuestras lámparas. Para algunos de nosotros, el primer paso puede ser engañosamente simple pero profundamente desafiante. Baja el volumen del ruido del mundo. Deja de permitir que cada notificación dicte nuestras emociones más que la palabra de Dios. Toma una decisión consciente de estar más informado por las Escrituras que por el feed interminable. Esto podría implicar reservar un tiempo dedicado y protegido cada día o semana para interactuar con la Biblia. En su contexto, no solo buscando versículos para que coincidan con los eventos actuales, sino permitiendo que capítulos y libros enteros moldeen nuestra cosmovisión. Podría significar acercarse a una comunidad de iglesia local, incluso con sus imperfecciones y diferentes puntos de vista sobre la profecía. El Nuevo Testamento nunca imaginó creyentes de los últimos tiempos aislados detrás de pantallas. Imaginó un pueblo vigilante, orando y sirviendo juntos. En última instancia, implicará elegir la fidelidad sobre la fascinación. En lugar de simplemente preguntar, ¿qué significa esta señal?, debemos preguntar, si Jesús regresara esta noche, ¿qué me encontraría haciendo? Porque bendijo no al siervo que adivinó correctamente la fecha, sino al que encontró diligentemente haciendo su voluntad. El mundo, de hecho, está temblando, y en muchos aspectos, siempre lo ha estado. Los reinos suben y caen, los sistemas se desmoronan, y los titulares cambian con las horas que pasan. Sin embargo, existe un reino que no puede ser sacudido. Si perteneces a Jesús, ese es tu verdadero hogar, no este ciclo de noticias, no este momento político, no este mundo frágil tal como existe actualmente. Las señales que presenciamos no están destinadas a fomentar la paranoia, la arrogancia o la apatía. Están destinadas a despertarnos, a aflojar nuestro agarre de lo transitorio y a fortalecer nuestro agarre de aquel que perdurará cuando todo lo demás pase. Por lo tanto, no estamos destinados a vivir en pánico, negación o apatía. Estamos invitados a vivir con sobriedad, vigilia y un ancla en las Escrituras, llenos de amor por Dios y por quienes nos rodean, hasta el día en que la sacudida cese y el Rey regrese. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17-18, este pasaje aborda un tema de profunda importancia religiosa, el deber profundo de la separación del mundo. Este es precisamente el punto que Pablo enfatizó al escribir a los Corintios. Salid. Apartaos. Este tema exige la máxima atención de todos los que profesan y se identifican como cristianos. A lo largo de la historia de la Iglesia, la separación del mundo ha sido consistentemente un indicador clave de la gracia genuina obrando en el corazón. Aquellos verdaderamente nacidos del Espíritu y hechos nuevas criaturas en Jesucristo siempre se han esforzado por retirarse del mundo y vivir una vida apartada. Por el contrario,
Aquellos que simplemente llevan el título de cristianos sin la sustancia han resistido consistentemente este llamado a la separación. Este tema quizás tenga más importancia hoy que nunca. Hay una inclinación generalizada a suavizar la práctica religiosa, a diluir los aspectos desafiantes de la cruz y a evitar la autonegación siempre que sea posible. Escuchamos a muchos que profesan ser cristianos proclamando en voz alta que no debemos ser de mente estrecha o excluyentes, y que no hay daño en participar en actividades que los santos más devotos de antaño consideraban perjudiciales para sus almas. El sentimiento predominante entre miles es que uno puede ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, pasar tiempo en cualquier cosa, leer cualquier cosa, mantener cualquier compañía e inmergir en cualquier cosa, todo mientras se mantiene un cristiano devoto. En tales tiempos, creo que es vital alzar una voz de advertencia y llamar la atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, que claramente dice, salid y apartaos. Al examinar este tema crítico, me centraré en 4 áreas clave. Primero, demostrar que el mundo representa un peligro significativo para el alma. Segundo, aclarar que no significa la separación del mundo. Tercero, definir qué constituye la verdadera separación del mundo. Y cuarto, revelar el secreto para lograr la victoria sobre el mundo. Antes de continuar, permítanme emitir una advertencia vital. Uno no puede comprender verdaderamente este tema sin primero entender la naturaleza de un cristiano genuino. Si crees que cualquiera que asiste a un lugar de culto es un cristiano, independientemente de su estilo de vida o creencias, temo que encontrarás poca relevancia en el concepto de separación del mundo. Sin embargo, si lees diligentemente tu Biblia y te preocupas seriamente por la salvación de tu alma, reconocerás que hay 2 categorías de cristianos profesos, los convertidos y los no convertidos. Comprenderás que, al igual que los judíos fueron apartados entre las naciones bajo el Antiguo Testamento, los verdaderos cristianos están destinados a ser bajo el Nuevo Pacto, un pueblo distinto, un pueblo peculiar, como describe el Evangelio. Debe existir una clara distinción entre creyentes y no creyentes. Por lo tanto, hago un llamado especial a ti hoy. Mientras que muchos evitan el tema de la separación del mundo, muchos activamente lo resentan, y otros simplemente están perplejos por él. Pido tu atención concentrada mientras me esfuerzo por presentar este asunto tal como es realmente. Primero, demostraré que el mundo es una fuente significativa de peligro para el alma. Cuando hablo de mundo, por favor, recuerden que no me refiero al universo material en el que vivimos y nos movemos. Sugerir que algo que Dios ha creado es intrínsecamente dañino para el alma humana es tanto irrazonable como absurdo. Por el contrario, el sol, la luna y las estrellas, las montañas, los valles y las llanuras, los mares, los lagos y los ríos, y toda vida animal y vegetal son, en sí mismos, muy buenos. Génesis 1 y 31. Están repletos de lecciones sobre la sabiduría y el poder de Dios, y proclaman diariamente, la mano que nos creó es divina. La noción de que la materia es intrínsecamente pecaminosa o malvada es una herejía tonta. Cuando utilizo el término mundo en esta discusión, me refiero a aquellos individuos que están preocupados o principalmente enfocados en asuntos mundanos, descuidando el mundo venidero. Son personas que consistentemente piensan más en las búsquedas terrenales que en las celestiales, más en el tiempo que en la eternidad, más en el cuerpo físico que en el alma, y más en agradar a los demás que en agradar a Dios. Es sobre sus maneras, hábitos, costumbres, opiniones, prácticas, gustos, aspiraciones, espíritu y disposición general que hablo cuando me refiero al mundo. Este es el mismo mundo del que Pablo nos instruye a salir y apartarnos. Ahora, establezcamos que el mundo, en este sentido, es un adversario para el alma. El conocido Catecismo de la Iglesia enseña explícitamente esto desde su inicio. Describe 3 cosas que un cristiano está obligado a renunciar y abandonar, y 3 enemigos a los que debe combatir y resistir: la carne, el diablo y el mundo. Los 3 son adversarios formidables, y todos deben ser vencidos si uno desea la salvación. Sin embargo, independientemente de las opiniones personales sobre el catecismo, es sabio recurrir al testimonio de las Santas Escrituras. Si los textos que voy a citar no demuestran que el mundo es una fuente de peligro para el alma, entonces las palabras han perdido su significado. Primero, consideremos las palabras del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios 2 y 12.
quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Gálatas 1, 4. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potencias del aire, Efesios 2, 2. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que el que nació de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca, 1 Juan 5 y 18. Demás me ha desamparado, amando este mundo, 2 Timoteo 4 y 10. Segundo, escuchemos al apóstol Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo, Santiago 1 y 27. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Santiago 4, 4. Tercero, escuchemos al apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y los deseos de él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, 1 Juan 2, 15-17. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, Juan 7, 7. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo les oye, 1 Juan 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5, 4. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5 y 19. Por último, escuchemos al Señor Jesucristo mismo, más las ansiedades de este siglo, y el engaño de las riquezas, y la codicia de otras cosas, entran, y ahogan la palabra, y la hacen infructuosa, Marcos 1 y 22. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, Juan 8 y 23. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, Juan 2 y 17. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros, Juan 3 y 18. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece, Juan 3 y 19. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 4 y 33. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Juan 5 y 16. No ofrezco comentarios sobre estos 21 textos. Hablan por sí mismos. Si alguien puede leerlos atentamente y no discernir que el mundo es un enemigo del alma cristiana, y que existe una oposición total entre la amistad del mundo y la amistad de Cristo, entonces la claridad del sol del mediodía se le escapa. Ahora paso de las Escrituras a los hechos y la experiencia. Apelo a cualquier cristiano experimentado que mantenga un ojo abierto y sea consciente de lo que sucede dentro de las iglesias. Les pregunto si no es cierto que nada daña más la causa de la religión que el mundo. No es el pecado manifiesto o la incredulidad abierta lo que separa más siervos profesos de Cristo, sino el amor al mundo, el temor al mundo, los cuidados del mundo, el comercio del mundo, las riquezas del mundo, los placeres del mundo y el deseo de mantener el favor del mundo. El mundo es el gran escollo sobre el que innumerables jóvenes tropiezan continuamente. No objetan ningún principio de la fe cristiana. No eligen deliberadamente el mal ni se rebelan abiertamente contra Dios. Esperan, de alguna manera, llegar al cielo eventualmente y creen que es apropiado poseer alguna forma de religión. Sin embargo, no pueden renunciar a su ídolo, deben tener el mundo. En consecuencia, después de un comienzo prometedor, pareciendo destinados al cielo durante su juventud, se apartan en la edad adulta y emprenden el camino ancho que conduce a la destrucción. Su viaje comienza con figuras como Abraham y Moisés, pero concluye con personajes como Demas y la esposa de Lot. Solo el juicio final revelará la multitud de almas abatidas por el mundo. Se encontrarán cientos de personas que fueron criadas en hogares religiosos y que conocieron el Evangelio desde la infancia, pero que finalmente perdieron el cielo.
Partieron del puerto seguro de su hogar con brillantes perspectivas, lanzados al océano de la vida con la bendición de un padre y las oraciones de una madre, solo para desviarse por las seducciones del mundo, terminando su viaje en aguas poco profundas y miseria. Es una narrativa triste, pero, ¡ay!, es demasiado común. Apenas puedo maravillarme de que Pablo exclame, «Salid y apartaos». Ahora, permítanme intentar explicar lo que no constituye la separación del mundo. Este punto requiere aclaración, ya que existen muchos conceptos erróneos. Ocasionalmente encontrarás cristianos sinceros y bien intencionados que participan en prácticas que Dios nunca pretendió con respecto a la separación del mundo, pero que creen genuinamente que están cumpliendo con su deber. Sus errores a menudo causan un daño significativo. Proporcionan a los malvados motivos para burlarse de toda religión y les ofrecen excusas para no abrazar ninguna. Traen reproche a la verdad y aumentan la ofensa de la cruz. Considero que es una clara obligación ofrecer algunas observaciones sobre este tema. Nunca debemos olvidar que es posible ser intensamente sinceros y creer que estamos sirviendo a Dios, cuando, en realidad, estamos cometiendo un grave error. Celos sin conocimiento es un fenómeno real, Romanos 10, 2. Hay pocos asuntos sobre los cuales sea más crucial orar por el justo juicio y el sentido común santificado que sobre la separación del mundo. Cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran abandonar todas las vocaciones, oficios, profesiones y negocios mundanos. No prohibió a los hombres ser soldados, marineros, abogados, médicos, mercaderes, banqueros, tenderos o artesanos. No hay una sola palabra en el Nuevo Testamento que apoye tal curso de acción. Cornelio el centurión, Lucas el médico y Zenas el abogado sirven como contraejemplos. Una vocación seria puede ser una salvaguardia contra la tentación. Porque si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, 2 Tesalonicenses 3 y 10. Abandonar cualquier ocupación legítima por miedo al daño que pueda causar, cuando esa ocupación no es intrínsecamente pecaminosa para los impíos, es una conducta cobarde y perezosa. El enfoque correcto es integrar nuestra religión en nuestro trabajo, en lugar de abandonar nuestro trabajo bajo el pretexto falaz de que interfiere con nuestra religión. Cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran negarse toda comunión con personas no convertidas o evitar su sociedad. No hay garantía bíblica para tal comportamiento. Nuestro Señor y sus discípulos no se negaron a asistir a una fiesta de bodas o a cenar en la mesa de un fariseo. Pablo no dice, si un incrédulo te invita a un banquete, no debes ir, sino que aconseja sobre la conducta apropiada si uno asiste, 1 Corintios 10 y 27. Además, es peligroso comenzar a juzgar a las personas con demasiada severidad, decidiendo quién está convertido y quién no, y qué círculos sociales son piadosos o impíos. Seguramente nos equivocaremos en tales juicios. Por encima de todo, una vida así nos cortaría numerosas oportunidades para hacer el bien. Si llevamos a nuestro Maestro con nosotros a donde quiera que vayamos, ¿quién puede decir cuánto bien podríamos lograr o qué protección podríamos recibir? 1 Corintios 9 y 22. Cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran desinteresarse de todo lo terrenal excepto la religión. No abogó por descuidar la ciencia, el arte, la literatura y la política, leer solo material puramente espiritual, permanecer ignorantes de los asuntos globales, o mostrar indiferencia total hacia el gobierno nacional y sus líderes. Si bien esto podría parecer correcto y apropiado para algunos, creo que constituye una negligencia ociosa y egoísta del deber. Pablo reconoció el valor del buen gobierno como un factor clave para vivir una vida tranquila y pacífica dedicada a la piedad y la honestidad, 1 Timoteo 2, 2. Pablo no se avergonzó de leer a escritores paganos y citarlos en sus discursos y escritos. No consideró indigno de él demostrar familiaridad con las leyes, costumbres y profesiones del mundo en las ilustraciones que usó. Los cristianos que se enorgullecen de su ignorancia de los asuntos seculares son precisamente aquellos que ponen la religión en descrédito. Recuerdo el caso de un herrero que se negó a escuchar los sermones de su clérigo hasta que descubrió que el clérigo entendía las propiedades del hierro. Solo entonces asistió. Cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran ser peculiares, excéntricos u ostentosos en su vestimenta, modales, comportamiento o habla. Cualquier cosa que atraiga atención indebida en estas áreas es altamente objetable y debe evitarse cuidadosamente.
Usar ropa de un color o estilo que llame la atención universal al entrar en una habitación es un error significativo. Proporciona munición a los enemigos de la religión para ridiculizarla y puede parecer autojustificado y afectado. No hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que nuestro Señor, sus apóstoles, Priscila, Aquila o sus compañeros se vistieran o se comportaran de manera diferente a los demás en sus respectivos estratos sociales. Por el contrario, una de las muchas acusaciones que nuestro Señor dirigió contra los fariseos fue su práctica de ensanchar sus filacterias y agrandar los dobladillos de sus vestiduras para ser vistos por los demás. Mateo 23, 5. La verdadera santidad y santurronería son completamente distintas. Aquellos que intentan demostrar su desapego del mundo vistiendo ropa conspicuosamente poco atractiva, hablando con un tono lastimero y nasal, o afectando una sumisión, humildad y gravedad de modales poco natural, fallan completamente y solo dan motivos para que los adversarios del Señor blasfemen. Cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran retirarse de la sociedad humana y aislarse. Es uno de los graves errores de la Iglesia Católica Romana creer que la santidad eminente se logra a través de prácticas monásticas. Esta es la desafortunada ilusión de monjes, monjas y ermitaños. Tal separación no está de acuerdo con la voluntad de Cristo. Él declaró explícitamente en su oración final, «No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno», Juan 5 y 15. No hay una sola palabra en los Hechos de los Apóstoles o en las epístolas que recomiende tal retiro. Los verdaderos creyentes son consistentemente retratados como involucrados con el mundo, cumpliendo sus deberes dentro de él, y glorificando a Dios a través de su paciencia, mansedumbre, pureza y coraje en sus roles asignados, en lugar de a través de una cobarde deserción. Además, es tonto creer que podemos proteger nuestros corazones del mundo y del diablo retirándonos a la soledad. La verdadera religión y la no mundanalidad se demuestran mejor no abandonando tímidamente el puesto que Dios nos ha asignado, sino defendiendo valientemente nuestro terreno y mostrando el poder de la gracia para vencer el mal. Por último, y quizás lo más importante, cuando Pablo dijo, «Salid y apartaos», no quiso decir que los cristianos debieran retirarse de toda iglesia que incluyera miembros no convertidos, negarse a adorar junto a los incrédulos, o abstenerse de la mesa del Señor simplemente porque los impíos participan. Este es un error común pero grave, totalmente sin respaldo bíblico. Debe ser condenado como una mera invención humana. Nuestro Señor Jesucristo mismo permitió deliberadamente que Judas Iscariote permaneciera como apóstol durante 3 años. Nos enseñó en la parábola del trigo y la cizaña que los convertidos y los no convertidos coexistirán hasta la cosecha y no pueden ser separados. Mateo 1 y 30. En sus epístolas a las 7 iglesias y en todas las epístolas de Pablo, encontramos frecuentemente faltas y corrupciones mencionadas y reprendidas. Sin embargo, nunca se nos instruye que éstas justifiquen el abandono de la asamblea o el descuido de las ordenanzas. En resumen, no debemos esperar una iglesia perfecta, una congregación perfecta o un grupo de comulgantes perfecto hasta la cena de las bodas del Cordero. Si otros resultan ser miembros indignos de la iglesia o comulgantes indignos de la cena del Señor, el pecado es suyo, no nuestro. No somos sus jueces. Separarnos de las asambleas de la Iglesia y privarnos de las ordenanzas cristianas porque otros participan indignamente es adoptar una posición tonta, irrazonable e inscriptural. No es la mente de Cristo, y ciertamente no es el concepto de Pablo de separación del mundo. Recomiendo estos 6 puntos a la seria consideración de todos los que buscan comprender el tema de la separación del mundo. Sobre cada uno de ellos, se podría elaborar mucho más de lo que el espacio permite en este artículo. He presenciado tantos errores y tanta miseria y desdicha resultantes de esos errores que me siento obligado a advertir a los cristianos. Les insto a no adoptar posiciones apresuradamente. Dejo este segmento de mi discusión con 2 consejos, ofrecidos particularmente a los jóvenes cristianos. Primero, si realmente deseas separarte del mundo, recuerda que el camino más rápido no siempre es el camino del deber. Discutir con todos tus parientes no convertidos, cortar con viejos amigos, retirarte por completo de la compañía mixta, vivir una existencia aislada y renunciar a cada acto de cortesía y civilidad para dedicarte a la obra directa de Cristo, todo esto puede parecer correcto y puede satisfacer tu conciencia, ahorrándote problemas. Sin embargo, creo que a menudo es una acción egoísta, perezosa y autoindulgente. La verdadera cruz y el camino genuino del deber pueden implicar adoptar un enfoque muy diferente. Segundo,
Si deseas separarte del mundo, te aconsejo que te guardes de una diminer agria, morosa, poco amigable, sombría, desagradable e insociable. Nunca olvides que es posible ganar sin palabra. 1 Pedro 3, 1. Esfuérzate por demostrar a las personas no convertidas que tus principios, cualquiera que sea su percepción, te hacen alegre, amigable, de buen temperamento, desinteresado, considerado con los demás y genuinamente interesado en todo lo que es inocente y de buena reputación. En resumen, que no haya una separación innecesaria entre nosotros y el mundo. En muchos aspectos, como pronto ilustraré, debemos estar separados. Sin embargo, aseguremos que sea la separación correcta. Si el mundo se ofende por tal separación, no podemos evitarlo. Pero nunca demos al mundo motivo para afirmar que nuestra separación es tonta, sin sentido, ridícula, irrazonable, carente de caridad o inscriptural. Tercero, ahora intentaré explicar lo que la verdadera separación del mundo realmente implica. Me acerco a este aspecto de mi tema con una profunda conciencia de su complejidad. Es evidente que todos los cristianos verdaderos deben adoptar un cierto curso de conducta con respecto al mundo y sus asuntos. Los textos ya citados lo dejan claro. La clave para resolver esta pregunta reside en la palabra separación. Sin embargo, la naturaleza precisa de esta separación no es fácil de definir. En algunos puntos, es sencillo establecer reglas específicas. En otros, solo es posible enunciar principios generales y dejar que cada individuo los aplique de acuerdo con sus circunstancias de vida únicas. Esto es lo que intentaré ahora. Primero y ante todo, cualquiera que desee separarse del mundo debe negarse constante y habitualmente a ser guiado por los estándares del mundo de lo correcto y lo incorrecto. La práctica predominante entre la mayoría de la humanidad es seguir la corriente, hacer como hacen los demás, conformarse a las modas de la época y alinearse con la opinión común, poniendo el reloj en hora con el reloj de la ciudad. El verdadero cristiano nunca se satisfará con tal estándar. Simplemente preguntará, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Mantendrán firmemente que nada puede ser correcto que Dios declare incorrecto, y que las costumbres y opiniones de sus vecinos no pueden transformar algo que Dios considera serio en una trivialidad, ni pueden negar un pecado que Dios etiqueta como pecado. Nunca subestimarán pecados como beber, jurar, apostar, mentir, engañar, estafar o violaciones del séptimo mandamiento simplemente porque son comunes. Muchos podrían preguntar, ¿dónde está el daño significativo? Ese lamentable argumento, todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, todo el mundo estará allí, no tiene peso para ellos. La única pregunta es, ¿está condenado o aprobado por la Biblia? Incluso si están solos en su parroquia, pueblo o congregación, no se desviarán de la Biblia. Si deben apartarse de la multitud y tomar una posición solitaria, no dudarán en hacerlo en lugar de desobedecer la Biblia. Esta es la verdadera separación bíblica. Segundo, cualquiera que desee separarse del mundo debe tener extrema precaución sobre cómo emplea su tiempo libre. Este punto puede parecer inicialmente de poca importancia. Sin embargo, cuanto más vivo, más convencido estoy de que merece la consideración más seria. La ocupación honorable y el negocio honesto sirven como una salvaguardia significativa para el alma, y el tiempo dedicado a ellos representa nuestros periodos menos peligrosos. El diablo encuentra difícil ser escuchado por una persona ocupada. Pero cuando el trabajo del día termina y llega el tiempo libre, la tentación a menudo sigue. No dudo en aconsejar a cualquier individuo que aspire a vivir una vida cristiana que sea excepcionalmente cuidadoso sobre cómo pasa sus noches. La noche es el momento en que naturalmente tendemos a relajarnos después de las labores del día. También es el momento en que el cristiano con demasiada frecuencia es tentado a dejar a un lado su armadura, invitando así al problema a su alma. Entonces llega el diablo, y con el diablo viene el mundo. La noche es el momento en que la persona de menos recursos podría ser tentada a frecuentar la taberna y caer en el pecado. La noche es el momento en que el comerciante con demasiada frecuencia visita el salón de la posada, pasando horas escuchando y presenciando cosas que no ofrecen ningún beneficio espiritual. La noche es el momento en que las clases altas eligen para bailar, jugar a las cartas y actividades similares, a menudo resultando en noches largas y descanso insuficiente. Si apreciamos nuestras almas y deseamos evitar volvernos mundanos, seamos conscientes de cómo pasamos nuestras noches.
Dime cómo pasa una persona sus noches, y generalmente podré determinar su carácter. El verdadero cristiano haría bien en establecer una regla firme de nunca desperdiciar sus noches. Lo que otros puedan hacer, que resuelvan siempre asignar tiempo para la reflexión tranquila, para la lectura de la Biblia y para la oración. Esta regla puede resultar difícil de mantener. Podría llevar a acusaciones de ser insociable o demasiado estricto. Que no les preocupe esto. Cualquier cosa de esta naturaleza es preferible a las horas nocturnas habituales en compañía. Oraciones perfunctorias, lectura descuidada de la Biblia y una conciencia turbada. Incluso si están solos en su parroquia o pueblo, que se adhieran a su regla. Pueden encontrarse en minoría y ser considerados peculiares. Pero esta es la verdadera separación bíblica. Tercero, cualquiera que desee separarse del mundo debe resolver firme y habitualmente no ser consumido o absorbido por negocios mundanos. Un verdadero cristiano se esforzará por cumplir sus deberes en cualquier estación o posición en la que se encuentre, y hacerlo diligentemente. Ya sea un estadista, mercader, banquero, abogado, médico, artesano o agricultor, se esforzará por realizar su trabajo de manera que nadie pueda encontrar fallas. Sin embargo, no permitirán que se interponga entre ellos y Cristo. Si descubren que su negocio invade sus domingos, su lectura de la Biblia, su oración privada, y crea una distancia espiritual del cielo, declararán: retrocede. Hay un límite. Puedes llegar hasta aquí, pero no más. No puedo canjear mi alma por posición, fama u oro. Como Daniel, harán tiempo para la comunión con Dios, sin importar el costo. Como Jabeloc, se negarán cualquier indulgencia en lugar de renunciar a su lectura de la Biblia y sus oraciones. En todo esto, probablemente se encontrarán casi solos. Muchos se burlarán de ellos e insistirán en que se manejan perfectamente bien sin tal rigidez y particularidad. No les darán importancia. Mantendrán resueltamente el mundo a raya. Sea cual sea la aparente pérdida o sacrificio presente que pueda implicar, elegirán ser menos ricos y prósperos en este mundo en lugar de descuidar sus almas. Estar solo de esta manera, ir en contra de las formas de los demás, requiere una inmensa autonegación. Pero esta es la verdadera separación bíblica. Cuarto, cualquiera que desee separarse del mundo debe abstenerse resueltamente de todas las diversiones y recreaciones que están inextricablemente ligadas al pecado. Este es un tema difícil de abordar, y lo abordo con el corazón apesadumbrado. Sin embargo, no creo que sería fiel a Cristo o a mi cargo como ministro si no hablara muy claramente sobre este asunto. Permítanme entonces afirmar honestamente que no puedo comprender cómo alguien que afirma cualquier pretensión de religión real y vital puede permitirse asistir a carreras de caballos y teatros. La conciencia es sin duda una cosa peculiar, y cada persona debe juzgar por sí misma y ejercer su libertad. Un individuo puede no ver ningún daño en actividades que otro aborrece como malvadas. Solo puedo ofrecer mi propia opinión por lo que vale e implorar a mis lectores que consideren seriamente mis palabras. Observar caballos corriendo a toda velocidad es, en sí mismo, perfectamente inofensivo. Ninguna persona sensata negaría que muchas obras de teatro, como las de Shakespeare, se encuentran entre los mejores productos del intelecto humano, esto es igualmente innegable. Pero todo esto está fuera de lugar. La pregunta crucial es si las carreras de caballos y los teatros, tal como se llevan a cabo actualmente en Inglaterra, no están inseparablemente ligados a actividades que son abiertamente malvadas. Afirmo sin vacilación que lo están. Sostengo que la violación de los mandamientos de Dios acompaña tan consistentemente a la carrera y a la obra de teatro que uno no puede asistir a estos eventos sin participar en el pecado. Imploro a todos los cristianos profesos que recuerden esto y sean conscientes de sus acciones. Les advierto claramente que no tienen derecho a cerrar los ojos a hechos que cualquier persona inteligente conoce, solo por el placer de presenciar una carrera de caballos o escuchar a actores o actrices talentosos. Les advierto que no pueden hablar de separación del mundo si prestan su sanción a diversiones invariablemente asociadas con las apuestas, el juego, la embriaguez y la inmoralidad. Estas son las mismas cosas que Dios juzgará. Pues el fin de estas cosas es la muerte, Romanos 6 y 21, Hebreos 13, 4. Estas son palabras duras, sin duda. ¿Pero no son ciertas? Puede parecer a sus parientes y amigos que usted es demasiado estricto, de mente estrecha e iliberal si se niega a unirse a ellos en las carreras o en el teatro. Sin embargo, debemos volver a los principios fundamentales.
¿Es el mundo un peligro para el alma, o no lo es? ¿Debemos salir del mundo, o no? Estas preguntas solo pueden responderse de una manera. Si amamos nuestras almas, no debemos tener nada que ver con las diversiones que están entrelazadas con el pecado. Nada menos que esto puede considerarse verdadera separación bíblica del mundo. Quinto, cualquiera que desee separarse del mundo debe ser moderado en su participación en recreaciones solemnes e inocentes. Ningún cristiano sensato condenaría jamás todas las formas de recreación. En un mundo caracterizado por el desgaste, el relajamiento ocasional y la desconexión son beneficiosos para todos. Tanto el cuerpo como la mente requieren periodos de actividad más ligera y oportunidades para liberar energía reprimida, especialmente durante la juventud. El ejercicio en sí mismo es esencial para mantener la salud mental y física. No veo ningún daño en el cricket, el remo, correr y otras actividades atléticas vigorosas. No encuentro fallas en aquellos que juegan ajedrez y juegos de habilidad similares. Todos somos maravillosamente formados. No es de extrañar que el poeta diga, extraño que un arpa de 1000 cuerdas se mantenga en sintonía tanto tiempo. Cualquier cosa que fortalezca nuestros nervios, cerebro, digestión, pulmones y músculos, y nos equipare mejor para la obra de Cristo, siempre que no sea intrínsecamente pecaminosa, es una bendición y debe ser utilizada con gratitud. Cualquier cosa que pueda desviar ocasionalmente nuestros pensamientos de su habitual canal monótono de una manera saludable es beneficiosa, no perjudicial. Sin embargo, es el exceso de estas actividades inocentes lo que un verdadero cristiano debe evitar. Si desean estar separados del mundo, no deben dedicar todo su corazón, alma, mente, fuerza y tiempo a ellas, como muchos lo hacen, si pretenden servir a Cristo. Hay cientos de actividades lícitas que son beneficiosas en moderación pero perjudiciales cuando se practican en exceso. Una medicina saludable, tomada en pequeñas cantidades, puede ser francamente veneno cuando se ingiere en dosis masivas. Esto es donde más cierto que nunca en el asunto de la recreación. El uso de tales actividades es una cosa, su abuso es otra. El cristiano que participa debe saber cuándo detenerse y cómo decir, suficiente. ¿Estas actividades interfieren con su vida espiritual privada? ¿Consumen una cantidad excesiva de sus pensamientos y atención? ¿Tienen un efecto secularizador en su alma? ¿Tienden a arrastrarlo hacia abajo? Si es así, debe retirarse firmemente y tener cuidado. Todo esto requerirá coraje, autonegación y resolución. Es un curso de acción que a menudo invitará a las burlas y al desprecio de aquellos que desconocen el concepto de moderación y que pasan sus vidas persiguiendo trivialidades. Asuntos serios versus trivialidades. Pero si estamos decididos a separarnos del mundo, no debemos dejarnos disuadir por esto. Debemos ser moderados, incluso en actividades lícitas, sin importar lo que otros puedan pensar. Esta es la verdadera separación bíblica. Por último, y lo más importante, cualquiera que desee separarse del mundo debe ser diligente con las amistades, intimidades y relaciones cercanas que cultiva con individuos mundanos. Mientras vivamos, no podemos evitar encontrar a muchas personas no convertidas. No podemos escapar de tener comunión con ellas y de hacer negocios con ellas a menos que salgamos físicamente del mundo. 1 Corintios 5 y 10. Tratarles con la máxima cortesía, amabilidad y caridad siempre que nos encontremos con ellos es un deber positivo. Sin embargo, el conocimiento es una cosa, y la amistad íntima es bastante otra. Buscar su compañía sin motivo, elegir su compañía y cultivar intimidad con ellos es extremadamente peligroso para el alma. La naturaleza humana está constituida de tal manera que no podemos pasar un tiempo significativo con otros sin experimentar un efecto en nuestro propio carácter. El viejo adagio invariablemente resultará cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Las Escrituras declaran explícitamente, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios saldrá mal, Proverbios 1 y 20. Por lo tanto, si un cristiano que desea vivir consistentemente elige amigos que son indiferentes a sus almas, a la Biblia, a Dios, a Cristo o a la santidad, o que consideran estas cosas como preocupaciones secundarias, parece imposible que prospere en su fe. Pronto descubrirán que sus caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos, ni sus gustos, y que a menos que estos amigos experimenten una transformación, la intimidad debe cesar. En resumen, debe haber separación. Por supuesto, tal separación será dolorosa.
Pero si debemos elegir entre la pérdida de un amigo y el detrimento de nuestras almas, no debería haber duda. Si los amigos se niegan a caminar por el camino estrecho con nosotros, no debemos caminar por el camino ancho para complacerlos. Entendamos claramente que intentar mantener una intimidad estrecha entre una persona convertida y una no convertida, asumiendo que ambas permanecen fieles a sus naturalezas, es intentar lo imposible. Este principio debe ser cuidadosamente considerado por todos los cristianos solteros al elegir cónyuge. Temo que a menudo se pasa por alto por completo. Demasiados parecen priorizar todo excepto la religión al elegir un compañero de vida, o asumen que de alguna manera se materializará naturalmente. Sin embargo, cuando un cristiano devoto, lector de la Biblia, temeroso de Dios y amante de Cristo se casa con alguien que no muestra ningún interés en la religión seria, que puede resultar sino un daño al cristiano o una inmensa infelicidad. La salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Como regla general en tales casos, los buenos tienden a descender al nivel de los malos, y los malos no se elevan al nivel de los buenos. Este es un tema delicado, y prefiero no detenerme en él. Sin embargo, declaro con confianza a todo hombre o mujer cristiano soltero, si aprecias tu alma, si no quieres caer y retroceder, si no quieres destruir tu propia paz y comodidad de por vida, resuelve nunca casarte con nadie que no sea un cristiano a fondo. Cualesquiera sacrificios que esta resolución exija, es mejor estar muerto que casarse con un incrédulo. Adhiérete a esta resolución, y no permitas que nadie te disuada de ella. Desvíate de ella, y encontrarás casi imposible salir y apartarte. Descubrirás que te has atado una piedra de molino al cuello en la carrera hacia el cielo. Y si te salvas al final, será como por fuego. 1 Corintios 3 y 15. Ofrezco estas 6 pautas generales a todos los que deseen atender el consejo de Pablo y salir del mundo y apartarse. Al presentarlas, no reclamo infalibilidad, pero creo que merecen consideración y atención. Soy consciente de que el tema está plagado de dificultades, y que numerosas situaciones cuestionables surgen continuamente en el camino de un cristiano, lo que hace extremadamente difícil discernir el camino del deber y la conducta apropiada. Quizás los siguientes consejos puedan ser útiles en todos los casos dudosos. Primero, debemos orar por sabiduría y buen juicio. Si la oración tiene alguna eficacia, debe ser particularmente valiosa cuando deseamos hacer lo correcto pero no sabemos el camino. En todas las situaciones dudosas, pongámonos a prueba frecuentemente considerando el ojo de Dios. ¿Debo ir a tal o cual lugar o hacer tal o cual cosa? Si creyera genuinamente que Dios me está observando, en todos los casos dudosos, nunca olvidemos la segunda venida de Cristo y el día del juicio. Desearía ser encontrado en tal o cual compañía o participando en tal o cual actividad. Finalmente, en todos los casos dudosos, averigüemos la conducta de los cristianos más santos y mejores en circunstancias similares. Si no vemos claramente nuestro propio camino, no debemos avergonzarnos de seguir buenos ejemplos. Ofrezco estas sugerencias para el beneficio de todos los que enfrentan dificultades con respecto a puntos debatebles en el asunto de la separación del mundo. No puedo evitar creer que pueden ayudar a desenredar muchos nudos y resolver muchos problemas. Cuarto, ahora concluiré todo el tema intentando revelar los secretos de la verdadera victoria sobre el mundo. Separarse del mundo es, por supuesto, una tarea nada fácil. No puede ser fácil mientras la naturaleza humana siga siendo la que es y un diablo diligente esté constantemente al acecho. Requiere una lucha y un esfuerzo continuos. Implica conflicto incesante y autonegación. A menudo nos coloca en oposición directa con miembros de nuestras propias familias, parientes y vecinos. A veces nos obliga a actuar de maneras que causan ofensa significativa y nos acarrean ridículo y persecución menor. Es precisamente esto lo que hace que muchos duden y se encojan ante el cristianismo decidido. Saben que no están bien. Saben que no están tan completos en el servicio de Cristo como deberían estar, y se sienten incómodos e inquietos. Pero el temor de la humanidad los detiene. Y así, vagan por la vida con corazones doloridos e insatisfechos, poseyendo demasiada religión para ser felices en el mundo, y demasiado del mundo para ser felices en su religión. Temo que este sea un dilema muy común. Si se supiera la verdad, aún hay algunos en cada época que parecen lograr la victoria sobre el mundo. Se separan decisivamente de sus caminos y son inconfundiblemente distintos. Son independientes de sus opiniones y no se inmutan por su oposición. Se mueven como planetas en su propia órbita,
elevándose aparentemente por igual por encima de las sonrisas y los ceños fruncidos del mundo. ¿Y cuáles son los secretos de su victoria? Los expondré. El primer secreto de la victoria sobre el mundo es un corazón recto. Con esto quiero decir un corazón renovado, transformado y santificado por el Espíritu Santo. Un corazón en el que mora Cristo. Un corazón donde las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. El principal indicador de tal corazón es la inclinación de sus gustos y afectos. El dueño de tal corazón ya no desea el mundo y sus encantos, y por lo tanto no encuentra ningún problema o sacrificio renunciar a ellos. Ya no poseen apetito por la compañía, la conversación, las diversiones, las ocupaciones o los libros que antes apreciaban, y separarse de ellos se siente natural. Grande es, de hecho, el poder expansivo de un nuevo principio. Así como los nuevos brotes de primavera en un seto empujan las viejas hojas, haciéndolas caer suavemente al suelo, así el nuevo corazón de un creyente influye invariablemente en sus gustos y aficiones, llevándolos a desechar muchas cosas que antes amaban y por las que vivían, simplemente porque ya no les resultan atractivas. Que aquel que desea salir del mundo y apartarse, se asegure, ante todo, de que posee un nuevo corazón. Si el corazón está verdaderamente correcto, todo lo demás se alineará eventualmente. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso, Mateo 6:22. Si los afectos no están rectamente ordenados, las acciones rectas nunca seguirán. El segundo secreto de la victoria sobre el mundo es una fe viva y práctica en las cosas invisibles. Las Escrituras dicen, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. Esto implica cultivar y mantener el hábito de enfocarse consistentemente en las realidades invisibles como si fueran tangibles. Diariamente, debemos tener ante nuestra mente las grandiosas verdades, nuestras almas, Dios, Cristo, el cielo, el infierno, el juicio y la eternidad. Debemos nutrir una convicción permanente de que las realidades espirituales son tan reales como lo que podemos ver, y 10.000 veces más importantes. Este es un camino para conquistar el mundo. Fue esta fe la que permitió al noble ejército de santos descrito en Hebreos capítulo 11 recibir un testimonio tan glorioso del Espíritu Santo. Todos actuaron bajo la firme convicción de que poseían un Dios real, un Salvador real y un hogar real en el cielo, aunque invisible a los ojos mortales. Armado con esta fe, una persona considera este mundo como una mera sombra en comparación con el mundo venidero y se preocupa poco por su alabanza o culpa, su animosidad o sus recompensas. Que aquel que desea salir del mundo y apartarse, pero duda y se encoge de miedo ante las cosas visibles, ore y se esfuerce por poseer esta fe. Todo es posible para el que cree, Marcos 9:23. Como Moisés, encontrará posible abandonar Egipto, viendo a aquel que es invisible. Como Moisés, no se preocupará por lo que pierde o a quien le disgusta porque tiene sus ojos fijos en una remuneración de la recompensa, sustancial y lejana, Hebreos 11:26. El tercer y último secreto de la victoria sobre el mundo es alcanzar y cultivar la práctica de confesar audazmente a Cristo en todas las ocasiones apropiadas. Al afirmar esto, no deseo ser malentendido. No abogo por tocar la trompeta delante de uno mismo o imponer la religión a los demás en todo momento. Sin embargo, si deseo animar a todos los que se esfuerzan por separarse del mundo a declarar su lealtad y a actuar y hablar abiertamente como individuos que no se avergüenzan de servir a Cristo. Una afirmación firme y tranquila de nuestros principios cristianos. Una disposición constante a que la gente del mundo vea que nos guiamos por reglas diferentes a las suyas y que no pretendemos desviarnos de ellas. Un mantenimiento tranquilo, firme y cortés de nuestros propios estándares en cualquier compañía. Todo esto gradualmente establecerá un hábito en nosotros y hará que sea comparativamente fácil ser un individuo distinto. Será difícil al principio, sin duda, y nos costará muchas luchas. Pero cuanto más perseveremos, más fácil será. Los actos repetidos de confesar a Cristo conducirán a hábitos. Los hábitos, una vez formados, fomentarán un carácter asentado. Una vez que nuestro carácter sea conocido, nos ahorraremos muchos problemas. La gente entenderá qué esperar de nosotros y no considerará extraño si nos observan viviendo la vida de individuos separados y distintos. Quien agarra la ortiga con más firmeza siempre se dañará menos que el que la toca con mano temblorosa. Es un logro importante poder decir no decisivamente pero cortésmente cuando se le pide que haga algo que la conciencia considera incorrecto.
Quien muestra audazmente sus colores desde el principio y nunca se avergüenza de hacer saber a los demás de quién es y a quien sirve, pronto descubrirá que ha vencido al mundo y quedará en gran medida sin ser molestado. La confesión audaz es un gran paso hacia la victoria. Ahora queda por concluir todo el tema con unas breves palabras de aplicación. El peligro de que el mundo destruya el alma, la naturaleza de la verdadera separación del mundo y los secretos de la victoria sobre el mundo se presentan ante el lector de este artículo. Ahora pido su atención por última vez mientras intento decir algo directamente para su beneficio personal. Primero, mi palabra inicial será una pregunta: ¿estás venciendo al mundo, o estás siendo vencido por él? ¿Entiendes lo que significa salir del mundo y apartarte? ¿O sigues enredado por él y conformado a él? Si posees algún deseo de salvación, te imploro que respondas a esta pregunta. Si no sabes nada de separación, te advierto afectuosamente que tu alma está en grave peligro. El mundo pasa, y aquellos que se aferran a él y solo piensan en asuntos mundanos perecerán con él para una ruina eterna. Despierta a tu peligro antes de que sea demasiado tarde. Despierta y huye de la ira venidera. El tiempo es corto. El fin de todas las cosas está cerca. Las sombras se alargan. El sol se está poniendo. Viene la noche en que nadie puede trabajar. Pronto se sentará el gran trono blanco. El juicio comenzará. Se abrirán los libros. Despierta y sal del mundo mientras todavía se llama hoy. En muy poco tiempo, no habrá más ocupaciones mundanas ni diversiones mundanas. No más ganar dinero y gastar dinero. No más comer y beber, banquetes y vestirse, asistir a bailes y teatros, carreras y juegos de cartas. ¿Qué harás cuando todas estas cosas hayan desaparecido para siempre? ¿Cómo puedes encontrar felicidad en un cielo eterno donde la santidad es primordial y la mundanalidad no tiene lugar? Oh, considera estas cosas y sé sabio. Despierta y rompe las cadenas que el mundo ha echado sobre ti. Despierta y huye de la ira venidera. Segundo, mi segunda palabra será consejo. Si deseas separarte del mundo pero no sabes qué hacer, acepta el consejo que te ofrezco hoy. Comienza acercándote directamente a nuestro Señor Jesucristo como un pecador arrepentido y pon tu situación en sus manos. Derrama tu corazón ante Él. Cuéntale toda tu historia y no ocultes nada. Dile que eres un pecador que busca salvación del mundo, la carne y el diablo. Ese bendito Salvador se entregó por nosotros para que pudiera liberarnos de este presente siglo malo. Gálatas 1, 4. Él sabe lo que es el mundo, porque vivió en él 33 años. Él comprende las dificultades humanas, porque se hizo humano por nosotros y habitó entre los hombres. Él se sienta en el cielo a la diestra de Dios. Él es capaz de salvar completamente a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Él es capaz de guardarnos del mal del mundo incluso mientras vivimos en él. Él es capaz de capacitarnos para ser hijos de Dios. Él es capaz de guardarnos de caer. Él es capaz de hacernos más que vencedores. Una vez más, digo, ve directamente a Cristo con una oración de fe y ponlo en sus manos total y sin reservas. Por difícil que te parezca ahora salir del mundo y apartarte, descubrirás que con Jesús, nada es imposible. Tú, sí, tú, vencerás al mundo. Tercero, mi tercera y última palabra será ánimo. Si has aprendido por experiencia lo que significa separarse del mundo, solo puedo decirte, consuélate y persevera. Estás en el camino correcto. No tienes motivo para tener miedo. Las colinas eternas están a la vista. Tu salvación está más cerca de lo que fue cuando creíste por primera vez. Consuélate y sigue adelante. Sin duda, has enfrentado muchas batallas y tropezado muchas veces. Ocasionalmente te has sentido listo para desmayarte y has estado medio inclinado a regresar a Egipto. Pero tu maestro nunca te ha abandonado por completo, y nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Por lo tanto, persevera firmemente en tu separación del mundo y nunca te avergüences de estar solo. Asienta firmemente en tu mente que los cristianos más decididos son siempre los más felices. Y recuerda que nadie, al final de su viaje, ha declarado que fue demasiado santo o vivió demasiado cerca de Dios. Por último, considera lo que está escrito en las Escrituras de verdad. De cierto os digo, dijo Jesús, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos,
o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29-30. Así que no desechéis vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Necesitáis perseverar para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis lo que se ha prometido. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 35-38. Estas palabras fueron escritas y habladas para nuestro beneficio. Abracémoslas y nunca las olvidemos. Perseveremos hasta el fin y nunca nos avergoncemos de salir del mundo y apartarnos. Podemos estar seguros de que trae su propia recompensa. Nota: los lectores observarán que bajo el encabezado de diversiones mundanas, he omitido la discusión sobre asistir a bailes, jugar a las cartas y deportes de campo. Estos son temas sensibles y complejos, y muchos grupos sociales no se ven directamente afectados por ellos. Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecer mi opinión, especialmente ya que hablo desde la experiencia personal adquirida en mi juventud. Con respecto a ir a bailes, simplemente le pido a los cristianos que evalúen la diversión en función de sus tendencias y elementos acompañantes. Afirmar que hay algo moralmente incorrecto en el simple acto físico de bailar sería absurdo. David danzó delante del arca. Salomón dijo: hay tiempo de bailar, Eclesiastés 3, 4. Así como es natural que los corderos y los gatitos retoceen, así parece natural que los jóvenes de todo el mundo salten al son de una música animada. Si el baile se persiguiera únicamente para hacer ejercicio, si ocurriera durante las horas del día, y si los hombres solo bailaran con hombres y las mujeres con mujeres, sería innecesario e irrazonable objetarlo. Sin embargo, todos saben que esto no es lo que se implica en los bailes modernos. Esta diversión implica horas excesivamente tardías, vestimenta extravagante y una inmensa cantidad de frivolidad, vanidad, celos, excitación malsana y conversación ociosa. ¿Quién querría ser encontrado en un salón de baile moderno cuando el Señor Jesucristo haga su segunda aparición? ¿Quién, habiendo participado extensamente en bailes, como yo mismo lo hice una vez antes de conocer la verdad, puede negar que tienen un efecto profundamente disipador en la mente, similar a los efectos del opio o el alcohol en el cuerpo? No puedo ocultar mi opinión de que ir a bailes es una de esas diversiones mundanas que luchan contra el alma y que es más sabio y mejor renunciar a ellas. En cuanto a los padres que presionan a sus hijos e hijas en contra de su voluntad e inclinaciones para asistir a bailes, solo puedo decir que asumen una responsabilidad sumamente peligrosa y arriesgan un gran daño a las almas de sus hijos. En cuanto a jugar a las cartas, mi juicio es en gran medida el mismo. Insto a los cristianos a evaluarlo por sus tendencias y consecuencias.